Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a la continuación de la lectura y reflexión o comentarios sobre la carta a los Hebreos. Les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, gracias por este tiempo en el que nos permite, Señor, compartir su palabra, Señor. Padre, que sea su Espíritu Santo guiándonos, Señor, redarguyendo nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús ponemos en sus manos este tiempo, Señor, y que su palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Amén. Hebreos capítulo 3. Como les he estado comentando, la carta a los Hebreos vale la pena leerla de corrido, pero estamos leyendo pasaje por pasaje y capítulo por capítulo. En el capítulo 2 que compartimos en la última transmisión, aprendimos sobre el autor de la salvación, Cristo Jesús. El valor de la salvación es por quien la otorga, nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 2, versículo 16, dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a los hombres, por lo cual deberá ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, refiriéndose a nuestro sumo sacerdote, a nuestro Señor Jesucristo. Continúa: para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Con esta idea en mente de Jesús como nuestro sumo sacerdote y el autor de la salvación, continuamos con el capítulo 3. Jesús es superior a Moisés. En los primeros capítulos conocimos sobre que Dios habla a través de su Hijo y a través de su palabra, que es el verbo mismo, Cristo Jesús, y también sobre la superioridad de Cristo sobre los ángeles. También el autor de la salvación, que es Cristo Jesús, por eso la salvación es tan grande. Y en el capítulo 3, la superioridad o supremacía de Jesús sobre Moisés. Pero ¿por qué Moisés es un punto de referencia? Porque Moisés fue un varón recto en la casa de Dios. Leemos en el capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Vamos a hacer una pausa acá. El escritor de Hebreos dice: considerad al apóstol. La palabra apóstol, que se traduce del griego acá, quiere decir enviado. Un apóstol es enviado. Un apóstol de Jesucristo es enviado por Jesucristo. Aquí cuando dice considerad al apóstol y sumo sacerdote, es a Jesús enviado por el Padre mismo como sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Continúa el versículo 2. El cual es fiel al que constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Acá el escritor de Hebreos hace referencia a Números capítulo 12, versículo 7, cuando dice la palabra de Dios en Números 12:7: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, declara el Señor. El escritor de Hebreos hace referencia a esto en el versículo 2, cuando dice: el cual es fiel al que le constituyó, refiriéndose a Jesús, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y aquí viene un punto muy importante en el versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Mayor es la gloria de Cristo Jesús que Moisés. ¿Por qué? Continúa, porque dice: cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Qué interesante. En el versículo 2 dice: Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Y por supuesto eso lo honra. Pero mayor honra tiene el que hizo la casa que el que sirve en la casa. Versículo 4 dice: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios.
Por eso, la honra de nuestro Señor Jesucristo es mucho mayor a la de Moisés, porque Él es el que hizo todas las cosas, incluyendo la casa. Y en este tema de la casa vamos a tocar un punto muy importante. Continúa el versículo 5 del capítulo 3. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí vemos dos puntos muy importantes. Cristo, hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Moisés fue una figura, y la casa de Dios una figura de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero vean qué interesante. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Aquí viene una condición muy importante. Si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si retenemos, es una condición. Retener firmes hasta el fin nuestra fe, nuestra confianza, nuestra convicción, nuestra esperanza de gloria en vida eterna en Cristo Jesús. Repito, versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, somos su casa, pero con una condición. Si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El reposo del pueblo de Dios se llama el siguiente pasaje del versículo 7 en adelante. Dice el escritor, dice el Espíritu Santo, capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Acá hace otra referencia que la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Dice el versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. La provocación fue cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, en el desierto provocó al Señor dudando y renegando de Él después que fueron sacados de Egipto y fueron probados en el desierto. Ellos le provocaron con su rebeldía. Teniendo esto en mente, dice, no endurezcáis vuestros corazones, nos lo dice a nosotros, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Esa es una referencia al Salmo 95, que también es una referencia al Antiguo Testamento, siempre en números, Éxodo y números. Salmo 95, del 7 al 11, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Está haciendo referencia a Éxodo 17 y a Números capítulo 20. Continuando, en el versículo 12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esa es una palabra también muy importante, no apartarse del Dios vivo, solo se aparta del Dios aquel que conoció el camino de Dios. Versículo 13. Antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio.
Notemos cómo constantemente somos exhortados a permanecer firmes, ser constantes, no olvidar nuestra fe desde el principio, nuestra confianza en Cristo Jesús nuestro Señor, porque estamos en riesgo de apartarnos del camino de Dios, estamos en riesgo de ser rebeldes y provocar a Dios y ser castigados. Porque, repito el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. En el versículo 15 vuelve a hacer referencia al Salmo 95, versículos 7 y 8. Casi concluimos ya en el versículo 16, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Ojo con esto, habiendo oído le provocaron, no eran ignorantes del conocimiento de Dios. Habiendo oído le provocaron, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y continúa en el versículo 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Siempre vemos la exhortación para no apartarnos, no dejar de creer y permanecer firmes para poder entrar en el reposo del Señor. En estos dos pasajes del capítulo 3 hemos visto cómo la palabra de Dios nos muestra, nos enseña la superioridad de Jesús incluso sobre Moisés, un gran referente de fe y perseverancia y de mansedumbre, pero Jesús es muy superior a él. Y para entrar en el reposo de Dios tenemos que permanecer firmes y no apartarnos de nuestra fe, no endurecer nuestros corazones. Concluimos acá esta lectura del capítulo 3. Les invitamos como siempre a leer en familia cada uno de estos versículos, tomarse su tiempo en oración para que sea el Espíritu Santo guiándonos a cada uno de nosotros. Oro para que esta palabra sea de bendición en donde sea escuchada y retransmitida. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.